Bueno, les habla el profesor Cristian Portillo, más conocido como Dino en el mundo de las academias preuniversitarias. Y en esta oportunidad veremos un tema muy importante acerca del prospecto de admisión a la UNSAG en el curso de Geografía. Bueno, chicos, el curso de Geografía lo desarrollaremos completamente y hoy estamos empezando con este tema de la geografía. ¿Qué es la geografía, chicos? Bueno, antes de ver todo este temario correspondiente al prospecto de la UNSAG, primero déjenme hacerles una invitación a suscribirse al canal La Matriz de Dino, seguirme en la fanpage Aprendiendo con Dino en el Facebook, seguir al grupo de Serie y Conocimiento y unirse a este equipo que hará que tú ingreses sí o sí. Bueno, chicos, ahora sí, veamos qué es lo que veremos acerca de la geografía en el tema de hoy. Bueno, acerca de la geografía, hoy veremos lo siguiente. 1. La etimología, de dónde proviene esta palabra geografía, ¿no? 2. Conceptos, ¿qué es la geografía? 3. El espacio geográfico. 4. El pensamiento geográfico o lo que es historia de la geografía, ¿no? 5. Principios de la geografía. 6. División de la geografía. ¿Cómo se divide la geografía, pues? ¿No? 7. La importancia de la geografía en la vida de los seres humanos. Y por último, 8. Reforzando lo aprendido. Bueno, chicos, empecemos. 1. Etimología. ¿De dónde proviene la palabra geografía, chicos? ¿De qué idioma? La palabra geografía proviene del griego. Geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción. De esos idiomas proviene la palabra geografía. Geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción. Geo, pues, en honor a la diosa Gaia de la mitología griega, que era la tierra. Y grafía, o grafía, ¿no? Es en griego descripción. Por lo tanto, geografía vendría a significar descripción de la tierra, eso etimológicamente hablando. 2. Conceptos de la geografía. ¿Qué es la geografía? La geografía es una ciencia natural. Ojo con eso, por favor, ojo con eso. Que en términos genéricos estudia a la Tierra. En su propio concepto etimológico lo dice. Estudia a la Tierra. Por eso se llama geografía. Por lo tanto, si hablaríamos de relieves de otros planetas como Marte, Júpiter, eso no es parte de la geografía. No es parte de la astronomía o de otras ramas. La geografía solo se enfoca en el estudio de la Tierra. Por favor, ¿ya? De la Tierra, del planeta Tierra. Y según la UNESCO, la geografía estudia, como estás viendo, la organización del espacio. Ojo con ese concepto, organización del espacio. Según Milton Santos, la geografía es la ciencia que estudia el espacio del hombre, según Milton Santos. Y en un sentido más amplio, la geografía es la ciencia que estudia las interrelaciones que hay entre el hombre y su espacio geográfico, el hombre y el espacio donde éste vive. Entonces, en términos genéricos, todo se refiere a la Tierra. La geografía estudia la Tierra. 3. El espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico, chicos, viene a ser el objeto de estudio de la geografía. Entonces, van a preguntar, ¿qué estudia la geografía? La geografía estudia el espacio geográfico. Ojo con eso. ¿Qué estudia la geografía? La geografía estudia el espacio geográfico. Y este espacio geográfico, que es la misma Tierra, es la Tierra nada más con otro nombrecito mucho más técnico, entonces también recibe otros conceptos o denominaciones dependiendo de los autores. Por ejemplo, se le llama epidermis, piel del planeta al señor Jean Tricard. Para Jean Tricard el espacio geográfico es la piel del planeta, o epidermis del planeta. O también se le dice naturaleza que ha sido modificada por el hombre. Eso le dice el señor Milton Santos. 2 veces ya estamos viendo a Milton Santos. 1, para conceptualizar a la geografía como espacio o como ciencia que estudia el espacio del hombre. Y 2, aquí, para conceptualizar al espacio geográfico como naturaleza modificada por el hombre. Y 3, medio donde nos desarrollamos. Ese concepto fue propuesto por Joan Eugene Sánchez. Esos conceptos. Entonces, el espacio geográfico, tierra, epidermis, naturaleza o medio de desarrollo del hombre. Este espacio geográfico tiene elementos culturales y naturales. Los elementos culturales son aquellos donde el hombre ha intervenido y los naturales son aquellos donde el hombre no tiene nada que ver. Ejemplo, ¿no? Si decimos ciudades, carreteras, transporte, piscinas, pistas, ¿eso es geografía o espacio geográfico? Sí, pero es un espacio geográfico cultural, porque en este caso es algo que está en la tierra, lógicamente, pero algo que está en la tierra y que ha sido construido por el hombre. Él ha creado esa geografía y por eso es cultural. Mientras que aquellos elementos que están en la geografía sin intervención del hombre se llama geografía o espacio geográfico natural o elemento natural. Ejemplo, montañas, ríos, mares, lagos, flora, fauna, atmósfera. Entonces, creo que queda claro esta parte del espacio geográfico y sus elementos culturales y naturales. Y aquí una gran diferencia.
La geografía es la ciencia. Y como ciencia estudia algo. ¿Y qué estudia? Al espacio geográfico, que es la misma Tierra. ¿Ya? 4. Pensamiento geográfico. El pensamiento geográfico se refiere a la evolución histórica y cómo ésta paralelamente ha evolucionado junto con la ciencia, junto con las otras tecnologías, junto con hombres que han dado sangre, sudor, conocimiento, esfuerzo para que esta ciencia crezca y sea la gran ciencia que es hoy en día, ¿no? Ya. Bueno, empezamos con el pensamiento geográfico. Veremos del pensamiento geográfico lo siguiente, ¿no? La etapa, el tiempo, los representantes y las características de cada una de las etapas. Si quieres, la mnemotecnia de etapas es AMONU, Amon, no Amona, AMONU. Etapa antigua, etapa moderna, también llamada científica, ojo con eso, y etapa nueva, la última donde vivimos, también llamada cuantitativa o teorética. Ya, Amon. Tiempo. Etapa antigua, abarca desde los tiempos primitivos, o sea, el hombre antiguo ya hacía geografía, es lo que nos dice esto, ¿no? Efectivamente, el hombre antiguo, el hombre primitivo ya hacía geografía. Porque si tú recordarás por el curso de historia, las cavernas son prueba de que este hombre hacía geografía y otras ramas, me imagino, por el tema de que en las cavernas el hombre ya en las famosas pinturas rupestres graficaba, dibujaba lugares donde este pasaba, dibujaba montañas, caminos. Entonces el hombre, desde tiempos primitivos, geografía antigua, desde los tiempos primitivos hasta mediados del siglo XIX, es la geografía antigua. La geografía moderna, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y la geografía nueva, desde mediados del siglo XX hasta hoy, ¿no? Hasta la fecha actual, es la geografía nueva, la revolucionada, ¿no? La tecnológica. Bueno, geografía antigua, representantes y características, si quieres una mnemotecnia, sería C dedo, C dedo. C, representante, Claudio Ptolomeo, que es resaltante e importante este señor porque creó el primer atlas de la historia. ¿Y qué es un atlas? Un atlas es un conjunto, una recopilación de varios mapas. Ese es el señor Claudio Ptolomeo creó el primer atlas y es resaltante también por ser el abuelo de la famosa Cleopatra, ¿no? Y el señor Eratóstenes, que es el personaje más importante tal vez de toda la ciencia geográfica. Eratóstenes, el padre de la geografía. Ojo con ese dato, eso siempre viene en el examen de admisión. El padre y representante de la geografía antigua y padre de la geografía en general es el señor Eratóstenes, padre de la geografía. ¿Y por qué, profe? Porque Eratóstenes midió la circunferencia terrestre por primera vez, aunque erróneamente la midió por primera vez. ¿Esto hace cuánto, profe? Esto hace más de 2000 años. En la antigua Grecia, Eratóstenes ya sabía que la Tierra era esférica, que era redonda. Ya lo sabía mucho antes, ¿no? Antes que Colón, antes que los mayas. En este caso, Eratóstenes sabía que la Tierra era esférica, o tenía una forma esférica, circular, y midió por primera vez la circunferencia del planeta. Y por eso se llama el padre de la geografía, Eratóstenes. Aunque recordemos que esta medición era errónea, ¿no? Porque no contó con la existencia de América. Características, dedo. La geografía antigua. Dominio del territorio. Solo, en este caso, se estudiaba o las personas estudiaban geografía para dominar el territorio, para la guerra, para la invasión. ¿No? Es una época muy conflictiva, si vemos la etapa antigua. Empírica y rudimentaria. La geografía en este momento es disciplina básica, como dice, empírica, que se basa en la experiencia, y rudimentaria, muy incipiente, muy básica. ¿Ya? Lo hacían de una forma muy básica. ¿Cuál es la forma básica? Tan solo se enfocaba en la descripción de lugares y observar lugares sin buscar causas, porque no había ciencia en ese momento como tal. Y pasamos a la etapa moderna o científica. Ojo aquí, desde esta etapa moderna la geografía, como su nombre dice, se hace ciencia. ¿Por qué se hace ciencia? Porque ya tiene objeto de estudio, que es la Tierra, ¿no? Tiene campo de aplicación, tiene principios y sobre todo tiene utilidad en la realidad. Por eso, ¿no? En la etapa moderna, esto es cuando se hace ciencia, de la moderna en adelante. MIPA, podrías decir como mnemotecnia en la etapa moderna. Representante, Alejandro von Humboldt, que es el personaje resaltante, y Carlos Ritter, llamados los dos padres de la geografía humanística o geografía moderna, ¿no? Características, MIPA, método científico. Se aplica el método científico por primera vez en la geografía. ¿Qué método científico? El método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Cuando el estudio se hace de lo particular a lo general. En otras palabras, se generalizan los estudios. Profe, un ejemplo acerca de esto. Podemos decir el método inductivo de la siguiente forma, ¿no? Facilito. Si yo te digo, imagínate que don Alejandro von Humboldt
él vino, ¿no? Y viajó por todo el mundo. Y empieza a hacer sus estudios, Alejandro von Humboldt, por el mundo. Y empieza a observar distintos aspectos de la geografía: flora, fauna, montañas, ríos, lagos y demás cosas. Y cuando él observa, digamos, ¿no? Un determinado animal, entonces él aprecia sus características, ¿no? Por ejemplo, un escorpión. Él aprecia un escorpión, ¿no? Y él viaja tal vez con un asistente. Y este asistente es picado y asesinado por el escorpión, porque es muy venenoso. Esto ocurre tal vez en una selva del Sahara oriental, ¿no? Del desierto más grande. Entonces, Alejandro von Humboldt tomará sus libros, ¿no? Y escribirá en sus libros lo siguiente, ¿no? Los escorpiones son animales venenosos y mortales para el humano, ante la experiencia que he tenido. Si has analizado bien, ¿no? Esa experiencia de una persona muerta por un escorpión es un hecho particular porque le ha pasado solo a una persona. Pero cuando don Alejandro von Humboldt escribe los escorpiones son venenosos, eso ya es generalizar. Eso es generalizar un hecho individual, generalizarlo en un libro. Los escorpiones. Ese es el método inductivo. Estudiar cosas pequeñas a grandes, ¿no? De lo pequeño a lo grande, generalizar. Con el ejemplo que te dije, ¿no? Un escorpión mata a una persona y tú lo generalizas. Todos los escorpiones son venenosos en tu libro. Ese es el método inductivo. Se aplica la filosofía del positivismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre en este caso estudia lo práctico, lo que le sirve, lo que le es útil. Eso es el positivismo. En otras palabras, que debemos enfocarnos en esta época, ¿no? En la etapa moderna, el hombre se enfocó a estudiar cosas que realmente le sean útiles al hombre, no cosas que tal vez no les sirvan. Y es por eso que en esta etapa podemos decir que hay una crisis filosófica, porque como que no se ve cosas que no sirvan al hombre, como tal vez el fin del hombre, la verdad, esas cosas no. Solo se ve lo que le sirve al hombre. Y en esta época se veía bastante el tema del conocimiento del comercio, de las rutas marítimas y demás. Por eso es filosofía positivista, método absoluto. Bien. Y el método absoluto se refiere a lo mismo de lo inductivo, generalizar, ¿no? Y la última etapa, nueva, también llamada teorética o cuantitativa, es la etapa en la cual vivimos, que empezó a mediados del siglo XX hasta hoy, y sus representantes son, pues vamos a poner aquí la mnemotecnia si quieres: Wissing, William Bunge, Schaeffer y Milton Santos, siendo el más importante en esta etapa Milton Santos, un brasileño, ¿ya? Características. Esta etapa es más importante por el tema de que se aplica mucho más el rigor científico. Ya no se acepta como las etapas anteriores, todavía más o menos tan variable el aspecto científico. Ya no, aquí es mucho más rigor científico en la geografía. Y la mnemotecnia, drones, ¿no? Método deductivo, eso es lo opuesto al inductivo. Si el inductivo era de lo particular a lo general, aquí es de lo general a lo particular. Volvamos al mismo ejemplo de Alejandro von Humboldt de la anterior etapa, que él había escrito: los escorpiones son venenosos. Digamos que viene un reformado, Milton Santos, en esta etapa nueva y dice: a los escorpiones son venenosos. Eso es un hecho general, un hecho genérico. Yo digo lo siguiente, a ver, vamos a probar. Él dice, no, eso general él lo prueba y lleva tal vez a sus asistentes a 3 zonas del mundo: África, a la misma zona de Alejandro, donde llevó a su compañero se picó por el escorpión; África, México y Perú. En las 3 zonas las personas son picadas por escorpiones, pero solo, en este caso los efectos son distintos. En África, lógicamente, muere después de un día de la picadura porque es un escorpión muy venenoso. En México muere después de una hora porque es un escorpión mucho más venenoso, la persona muere rápido. Y la persona que ha sido picada por un escorpión en Perú no muere, solo tiene una inflamación, tal vez un vómito y se sana, una fiebre y se sana. Entonces, Alejandro, o mejor dicho, Milton, al observar esas 3 situaciones, dice: ¿todos los escorpiones son venenosos? Sí, pero el escorpión de Perú es así, el escorpión de México es más, el escorpión de África es más, o el escorpión de Perú no hace. Cuando él dice todos, pero, tales, entonces eso ya es, cuando la palabra pero, la palabra excepto, ¿no? Eso ya es método deductivo. O sea, algo genérico, todos los escorpiones son venenosos, tú lo vas a hacer mucho más particular al decir, no, en tal zona son menos venenosos, en tal zona más venenosos. Eso es el método deductivo, de lo general a lo particular. Y esto tiene que ver mucho con el segundo concepto, relativo, ¿no? En este caso, está muy relacionado lo relativo, relativizar las cosas, sacarle excepción a todo, con lo deductivo. Aquí aparece el geógrafo Dunn, que dice: la geografía hoy en día es predictiva, y eso es cierto. Podemos predecir tal vez con cuánto tiempo se puede dar la erupción de un volcán, podemos predecir las lluvias, los climas, podemos predecir muchos fenómenos de la naturaleza, y eso no con brujería, no con la coca, no leyendo los naipes. Eso lo hacemos con estudios sistematizados y tecnológicos que hoy manejamos. Los satélites, la observación científica, hoy se puede
la geografía predecir. Eso nos dice el señor Odum. Eso no se podía hacer en las etapas anteriores. Filosofía, neopositivismo. Es la nueva filosofía. Y se aplica mucho la estadística y las matemáticas en la sistematización de la geografía con satélites, con GPS, con fotos, con ortofotos, con aerofotos y demás tecnologías nuevas. Entonces, geografía, pensamiento geográfico, Amono, antigua, moderna, nueva. Antigua, Cededo, moderna, Agmipar y nueva, Wismi más drone, si quieres, ¿no? Fácil, 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 pensamiento geográfico. 5. Principios de la geografía. Principios metodológicos de la geografía, ¿no? Los principios son aquellos conceptos que elevaron a la geografía a su calidad de ciencia porque le dieron ese estatus de ciencia al ser un conocimiento mucho más formal, mucho más comprobado y real. Por eso es que la geografía, gracias a sus principios, pasa a ser una ciencia. Eso te puedo preguntar en el examen. ¿Qué elevó a la geografía a la calidad de ciencia? Sus principios, ¿no? Entonces, si tú quieres mnemotecnia, ¿no? Vamos a ver, principio, nombres, del otro nombre de los principios, los representantes y el concepto. ¿Ya? Principio, si quieres mnemotecnia, la CRAG. Principio de localización, de aplicación, de causalidad, de relación, de actividad y de comparación. En ese orden. No puede haber otro orden si tú quieres que funcione todo. ¿Ya? Entonces, otros nombres. Empezamos a desarrollar. Del principio de localización, su otro nombre es distribución o extensión. El representante es el señor Federico Ratzel. Aquí a la mnemotecnia vas a agregar Federico Ratzel, el representante. Concepto, en este caso de la localización, nos dice que el hombre tiene que ubicar, si la geografía es ciencia y es cierta, como que diga que el cielo es azul y la sangre es roja, entonces debe cumplir este principio que es el más importante. La geografía y lo que está en ella debe ser ubicable en un mapa, ¿no? El lugar debe ser ubicable, debe ser localizable en las cartas o mapas. Ese es el principio más importante, la localización. El principio de aplicación. Otro nombre, tiene muchos, pero para la geografía solo lo dejamos ahí. Representante no tiene. ¿Por qué, profesor? Porque este principio de aplicación no es propio de la geografía, es un principio común a todas las ciencias. Todas las ciencias son aplicativas en la realidad, todas, todas. Entonces, ¿qué quiere decir el principio de aplicación? El principio de aplicación tiene, o lo que nos dice es que la geografía debe buscar soluciones, debe ser útil en la realidad, debe dar beneficios a las personas. Y eso es verdad, ¿no? La geografía, como el conocimiento que provee, que es el sistema de información geográfico, el llamado SIG, es útil porque sí da información a la humanidad, información que nos sirve, ya sea para transportarnos, para viajar, para ubicarnos, entonces sirve, ese es el principio de aplicación. Principio de causalidad, su otro nombre es explicación. Representante, el señor Alejandro von Humboldt. Este principio dice, ¿no? Todo en la geografía tiene una causa y un efecto. La cordillera de los Andes tiene una causa, sí tiene una causa, ¿no? Tiene un efecto, también tiene un efecto. La causa de la cordillera de los Andes, el choque de placas o de pliegues, ¿no? Que generó eso hace más de 60 millones de años. Causa. El efecto de la cordillera de los Andes, los efectos que genera. Los climas del sur, de América del Sur, están determinados por la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, todo en la geografía tiene una causa y un efecto. Nada está sin explicar. Eso es el principio de causalidad. Principio de relación, la R, o también llamada conexión. Representante el señor Jean Brunes, ¿no? El señor Jean Brunes. El señor, ¿qué es lo que dice como concepto, no? Que todo en la geografía está interconectado. Hay interdependencia. Todo depende. Uno depende del otro y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si analizamos, este tal vez puede ser el mejor ejemplo, ¿no? El herbívoro y el carnívoro. El herbívoro y su depredador. Ambos dependen uno del otro, ya que digamos, si vemos los conejos, imagínate que no existirían depredadores para un conejo. Seguramente la cantidad de conejos crecería y al final estos mismos se extinguirían a falta de los alimentos. Pero ¿quién le regula? ¿Quién le ayuda en ese aspecto? El depredador, ya que el depredador a medida que se come a los animales, a los conejos en este caso, regula la cantidad de estos. Evita que estos se sobrepoblen y tal vez en el futuro consigan su propia extinción. Entonces, para eso existen los depredadores. Todo está conectado, es lo que nos dice el principio de relación. Actividad, dinamismo o evolución. El mismo representante del anterior, Jean Brunes, nos dice, todo cambia, nada es constante, nada es inmutable, todo cambia en la geografía, ¿no? El glaciar que tal vez hace unos años tenía mucho mayor masa, hoy en día empieza a disminuir. El valle que alguna vez fue muy frondoso y hermoso, tal vez hoy en día empieza a hacerse un cañón, ¿no? El desierto
No estaba siempre en la misma situación. Todo cambia en la geografía, todo se mueve. Los climas no se repiten, varían año tras año. Ese es el principio de actividad, todo cambia. Y el principio de comparación, que tiene los nombres más largos, también se llama analogía, coordinación, universalización. También se llama, ¿no? Analogía, coordinación, universalización o generalización. Nos dice, el representante es Carlos Ritter y el señor Vidal de la Blaché. Concepto: en la geografía encontramos elementos que tienen similitudes y tienen diferencias. Ejemplo, ¿no? Si vemos los osos, el oso polar, el oso panda, el oso grizzly y sus zonas geográficas donde viven. Podemos encontrar entre sus zonas geográficas donde estos habitan y entre los propios osos similitudes y diferencias. Similitudes tal vez podemos decir, ¿no? El tamaño del oso, la estructura atómica, la estructura anatómica, ¿no? Y en cuanto a diferencias, pelaje, tamaño, hasta la dieta que estos consumen. Entonces, eso es el principio de comparación, diferencias y similitudes entre los elementos geográficos. O podemos encontrar, ¿no? Los Andes, si citamos un ejemplo en comparación, los Andes y el Himalaya, ambos son cordilleras. Pero esa es la similitud, ambos son cordilleras. Esa es la generalización o coordinación. Ambos son cordilleras, similitud, ¿no? Y diferencia, podemos decir, ¿no? El recorrido de los Andes es longitudinal, el recorrido del Himalaya es transversal, podemos decir. Entonces, eso se refiere a los principios, memotecnia. La CRAG y memotecnia para representantes, FEA, GGK, dejando en blanco al principio de aplicación en el segundo. Federico Ranzer, Alejandro, Jean Brunes y Carlos Ritter y Vidal Brache. ¿Ya? Bueno, punto 6. División de la geografía. Bueno, chicos, la geografía se divide en geografía física y geografía humana. La geografía física estudia los seres bióticos y abióticos del planeta. No tiene nada que ver con el hombre, en este caso, en la geografía física, porque eso lo estudia la geografía humana. La geografía física solo estudia seres bióticos y abióticos en el planeta. Ejemplo, seres relieves en otros planetas, en la Luna, en Marte, en Júpiter, eso no estudia la geografía. ¿Ya? Geografía física entonces se divide en IBEG. Ten en cuenta que la H es muda. M, morfología, estudia el relieve, montañas, mesetas, planicies. La hidrogeografía estudia las aguas del planeta. Tenemos en cuenta aquí que fluviología estudia los ríos, limnología, los lagos, la oceanografía, al mar, y la pluviología, las lluvias. En hidrogeografía, por favor. Biogeografía. La biogeografía estudia los seres vivos que están en el planeta. Ojo con esto, no estudia en sí a los seres vivos, sino cómo estos seres vivos se distribuyen en el planeta. ¿Ya? Eso estudia la biogeografía. Entonces, solo a la distribución de seres vivos en el planeta. ¿Ya? Entonces, la biogeografía se divide en fitogeografía y zoogeografía. Fitogeografía, el estudio de plantas, y zoogeografía, el estudio de animales y su distribución en el planeta. Edafología, también llamada pedología. ¿Qué estudia? Estudia los suelos. ¿Ya? Por favor, chicos, los suelos. La edafología, también llamada pedología. Y la climatología estudia los climas, la atmósfera, las capas atmosféricas. ¿Ya? Sencillo esta parte de geografía física. ¿Y la geografía humana, profesor? La geografía humana estudia al hombre y su relación con el espacio geográfico. O sea, al hombre en sí, no, sino la relación del hombre con la tierra, con el espacio geográfico. Las palabras, si analizamos, ¿no? El aspecto geográfico humano, veremos cómo se desenvuelve el ser humano en la tierra, en distintos aspectos. Memotecnia, Piedro. Geografía política. Estudia la distribución de los espacios, sea en gobiernos, en países o fronteras. Porque eso no lo hace la naturaleza, eso lo hace el hombre. Distribuye al territorio humano, al territorio del planeta, en países o en divisiones políticas. Es la geografía política. Geografía histórica. En este caso, la geografía estudia espacios del pasado. Ejemplo, en la geografía histórica analizarás, pues, cuál fue el territorio del Imperio Incaico, cuál fue el territorio del Imperio Romano, cuál fue el lugar de la batalla de Junín, cuál fue el lugar de un acontecimiento histórico importante. Eso estudia la geografía histórica, ¿ya? No tanto al personaje, sino el lugar donde se dieron los hechos. Geografía económica. Estudia el lugar o el espacio donde se encuentran los recursos que requiere el hombre para sus necesidades. Demogeografía. Estudia la distribución de la población. Dónde hay más gente, dónde hay menos gente.
Eso es lo que ve la demogeografía, ¿no? ¿Qué país tiene más habitantes? ¿Qué país tiene menos habitantes? ¿Qué departamento tiene más habitantes? ¿Cómo se concentra la población? Distribución poblacional. La geografía rural estudia los campos. La geografía urbana estudia las ciudades. Punto 7. Importancia de la geografía. ¿Por qué es importante estudiar geografía, chicos? Porque la geografía, eso es lo más importante, nos permite conocer nuestra morada, que es en este caso nuestra casa, la Tierra, el planeta Tierra es nuestra casa. Nosotros debemos conocer nuestra casa para aprovechar pues sus recursos, para cuidar sus recursos adecuadamente. Eso es la importancia de la geografía, conocer, saber, conocer mi planeta, mi casa, la Tierra. Y aquí todo dato, o el dato que todo humano debe saber por el simple hecho de ser humano, ¿no? Y si no sabes, serás pues de Marte, de Júpiter, de otra galaxia tal vez, ¿no? Primero, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene nuestro planeta? Nuestro planeta tiene 510 millones de kilómetros. Nuestro planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados en total. 361 de mar y 149 de tierra. 510 millones de kilómetros cuadrados en total, todo el planeta tiene, ¿no? Y países, según CEPRU, 193 países según CEPRU, pero según la ONU, al año 2020, año en el cual estamos haciendo este video, según la ONU, actualmente reconocidos como países soberanos, como países autónomos y soberanos, tenemos 195 países, ¿ya? 195 países, siendo dos de estos miembros observadores, el Vaticano y el Estado de Palestina. Ya, ojo con eso, por favor. 195 países reconocen la ONU, siendo dos de estos, una vez más te digo, miembros observadores, el Vaticano y Palestina. Población. La población actual en nuestro planeta es de 7.000 millones, o lo que también podemos llamarlo 7 billones de habitantes. Más de 7.000 millones o 7 billones aproximadamente de habitantes. A pleno 2020 esa es la población actual. Bueno, chicos, ahora lo que veremos rápidamente es reforzando lo aprendido. 1. El padre de la geografía es A. Milton Santos, B. Eratóstenes, C. Adam Smith, D. Abraham Maslow, E. Milton Sánchez. La respuesta sería el señor Eratóstenes, padre de la geografía. Clave B. 2. El análisis y descripción del espacio geográfico que encuentra el método deductivo pertenece a la etapa A. Moderna, B. Nuevo o antigua, C. Teorética, D. Antigua, E. Nueva. Entonces, recuerda, el método deductivo, Strones, está en la última etapa, en la etapa nueva, clave E. No puede llamarse nuevo o antiguo, no puede ser la B, es la E, ¿ya? 3. La rama de la geografía que estudia los relieves ubicados en Marte se refiere a clave A, edafología, clave B, climatología, clave C, morfología, clave D, biogeografía y clave E, ninguna de las anteriores. Lógicamente, la geografía no estudia algo que no esté en lo que su nombre mismo dice, geo, tierra. Entonces la geografía no puede estudiar aspectos de relieve de otros planetas. Por lo tanto, la respuesta sería ninguna de las anteriores. 4. El representante del principio de causalidad es el señor clave A, Federico Ratzel, clave B, Alejandro von Humboldt, clave C, Vidal de la Blache, clave D, Jan Brunes, clave E, Carlos Ritter. El representante es el señor clave B, Alejandro von Humboldt en la etapa moderna científica. 5. Aquel principio geográfico que dice los elementos de la geografía están conectados e interdependientes, se refiere al principio de A, localización, B, aplicación, C, causalidad, D, relación y E, comparación. Lógicamente, todo está conectado, todo está relacionado, todo depende uno de otro. Clave D, ¿no? Bueno, chicos, esas serían las preguntas tipo. Ya les vamos a dar el banco de preguntas físicamente. Nos vemos, estudia, hasta otra clase. Estudia y ya nos vemos.